Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la integración numérica, vamos a explicar ahora otro método de aproximación a una integral definida que se llama la regla de Simpson. La regla de Simpson. Vamos a colocarle aquí el apellido que le falta una P. Entonces aquí vamos a escribir. Entonces se llama regla de Simpson, que consiste en lo siguiente. Es bastante parecido al método del trapecio. Lo que cambia es el algoritmo. Se trabaja con otro algoritmo. Entonces, la aproximación de la regla de Simpson se realiza aplicando el siguiente algoritmo. Entonces, el algoritmo está definida de la siguiente manera. Lo que nosotros vamos a aprender es a calcular una integral que va siempre desde A hasta B de f de x y va a ser aproximadamente igual a este algoritmo: delta x sobre 3. Esto va a estar multiplicado por f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1. Cuando la función sea impar, pues entonces se multiplica por 4, y cuando sea par es por 2. Entonces aquí sería más 2f de x sub 2 más, en este caso, 4f de x sub 3 más 2f de x sub 4 más, ¿verdad?, punto suspensivo. Aquí tendríamos más, en el caso del impar, aquí tendríamos que escribir 4f de x sub n menos 1 más, vamos a escribir aquí la última, que sería más el f de x sub n. Entonces ese sería el último, ese sería el algoritmo. Vamos ahora nosotros a explicar, ¿verdad?, un ejemplo. Aquí lo que cambia el algoritmo se parece bastante al de la trapecio, pero tiene sus variantes. Vamos ahora entonces a proponer el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: calcular el valor aproximado de la integral definida por el método de Simpson usando n igual a 4, o sea que vamos a tener 4 particiones. En este caso, entonces nosotros vamos a trabajar siempre como lo hicimos en el método del trapecio. El delta x va a ser igual siempre a esta fórmula, va a ser igual a b menos a sobre n, y el delta x, acuérdense que aquí vamos a tener las siguientes particiones. Vamos a tener desde x sub 0, van a haber 4 particiones, necesitamos x sub 1, vamos a tener x sub 2 y x sub 3. Tendríamos entonces prácticamente x sub 3, x sub 4. Entonces acuérdense que hay que buscar x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, y después buscar aplicado en la función. Entonces busquemos primeramente en este ejemplo cuánto es delta x. Delta x es igual a b, pero si ustedes se fijan, entonces la integral que nos piden que calculemos es una integral que va desde a de 0 a 1, definida de esta manera: dx sobre x cuadrado más x más 1. Esa es la integral que nos dan. Entonces aquí tenemos que definir que en este caso a es igual a 0 y b es igual a 1. Entonces el delta x, ¿verdad?, va a ser igual a b menos a. Entonces tendríamos
1 menos 0 sobre n, pero n vale 4. Y esto nos va a dar un cuarto. Un cuarto en decimales es 0.25. Entonces este es el valor de, en este caso, delta x. Entonces para nosotros comenzar a buscar el x sub 0, entonces nosotros definimos que x sub 0, acuérdense que es igual a a, que en este caso es 0. Y el x sub 1, acuérdense que se encuentra sumando el x sub 0 más el delta x. El x sub 1 es x sub 0, acuérdense, como lo hicimos en el método del trapecio, más delta x. Entonces, ¿qué va a ser igual a x sub 1? A x sub 0, que es 0, más delta x, que es 0.25, eso me va a dar 0.25. O sea que el x1 también me da 0.25. ¿Cómo calculamos el x2? Acuérdense que el x2 tiene que ser el x1 más el delta x. O sea, 0.25, que es el x1, más el delta x, que es 0.25. Entonces aquí nos va a quedar, esto es igual a 0.50. Y tenemos ya el x2. Y el x3 va a ser igual al x2, que es 0.50, más el delta x, que es 0.25. Y esto nos va a dar 0.75. Y el x4, eso va a ser igual al x3, que es 0.75, más el delta x, que es 0.25, y esto nos va a dar 1. Nos va a dar 1. Este da 0.75. Entonces ya con esos valores lo que vamos a hacer nosotros ahora es evaluarlos en la función. Agarramos estos valores, todos estos valores, y los vamos a evaluar en esta función. Entonces sacamos aparte la función. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que f de x va a ser igual, a 1 dividido el x cuadrado más x más 1. Entonces esto va a ser igual. Si yo quiero buscar el f de 0, lo que voy a hacer es sustituir acá. Nos quedaría de la siguiente manera. F de 0 va a ser igual a escribir 1 en el numerador. Y aquí tendríamos 0 al cuadrado más 0 más 1. Nos va a dar 1 entre 1. 1 entre 1. Y esto igual a 1. Ok. Entonces ahora busquemos el f de 1. Acuérdense que el f en este caso, el f de, aquí lo que íbamos a escribir nosotros es el f de x sub 0. Aquí era, en vez de decir f de 0, era f de x sub 0. F de x sub 0. Acuérdense que f de x sub 0 es 0. Entonces aquí vamos a escribir nosotros, se nos escapó ese dato ahí, que aquí vamos a escribir, esto es f de 0, porque eso vale x sub 0. Y esto igual a 1, ¿verdad? Ahora busquemos el f de x1. F de x1. El f de x1 va a ser igual a que escribamos acá 1. Pero ahora vamos a sustituir el valor de x1 que nos dio 0.25. Entonces aquí nos va a quedar 0.25 elevado al cuadrado más 0.25 más 1. Eso va a ser igual. Ya haciendo los cálculos, directamente nos va a dar 0.7679. 0.7619. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? El valor de x1, fíjense que está acá. x1 es igual a 0.25. Este 0.25 lo estamos sustituyendo en una función. Y eso, al hacer ese cálculo, nos da esto. Bien, vamos ahora a encontrar el f de x2. Acuérdense que el f de x2 es buscar el f de, en este caso, 0.50. Entonces el f de 0.50 lo vamos a sustituir en la función. Entonces nos quedaría que el f
de x sub 2 va a ser igual. Entonces escribimos acá 1 dividido, evaluamos siempre en la función, en vez de x cuadrado voy a poner en este caso 0.50. Entonces tenemos 0.50 al cuadrado más 0.50 más 1. Y ese cálculo nos va a dar, f de x2 nos va a dar exactamente 0.5714. 0.5714. Y por último, después tenemos el f de x sub 3, que el x sub 3 va a ser igual a f de 0.75. Y eso va a ser igual, haciéndolo ya en la función, acá nos queda que el f de x3, eso va a ser igual a 1 dividido, siempre en la función, en vez de x cuadrado voy a poner ahora 0.75 al cuadrado más 0.75 más 1, y eso me va a dar, el f de x3 me da 0.4439. 0.4439. Y por último tendríamos el f de x4, que son 4 particiones, que no es más que el f de 1. Acuérdense que el x4 nos dio 1, entonces es como que calculemos el f de 1, y eso va a ser igual. Entonces tenemos que el f de x sub 4 va a ser igual, entonces f de x sub 4 decíamos que va a ser igual a 1 entre x cuadrado, ponemos 1 al cuadrado más 1 acá más 1, y eso nos va a dar, exactamente nos va a dar el f de x3, nos va a dar 1/3. Eso da 1/3 igual a 1/3, que en decimales esto es 0.33. Este es un número periódico, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Te sigue? Bien, una vez que tenemos ya todos esos valores, vamos a evaluar ya en el algoritmo. Acuérdense que como son 4 datos, entonces el algoritmo nos quedaría de la siguiente manera. Entonces sustituyendo, entonces escribamos sustituyendo en el algoritmo, se tiene el algoritmo. Acuérdense que como está formado por 4 particiones, nos quedaría de la siguiente manera, que la integral desde a, en este caso desde la integral desde 0 a 1 de dx dividido x cuadrado más x más 1 va a ser aproximadamente igual a delta x sobre 3. Esto va a estar multiplicado por f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2 más 4 veces f de x sub 3 más, en este caso vamos a poner f de x sub 4. Hasta ahí llegamos porque son 4 particiones, y cerramos acá. Entonces esto va a ser igual a 0.25 sobre 3, porque 0.25 es delta x. Entonces 0.25 sobre 3, todo esto que multiplica a f de x sub 0, pero f de x sub 0 nos dio 1, escribimos 1, más 4f de x sub 1, f de x sub 1 nos dio 0.7619, entonces nos va a quedar acá 4 por 0.7619 más 2f de x2, f de x sub 2, o sea que esto va a ser igual a 2 que multiplica a f de x sub 2, que nos dio
.5714 más 4f de x sub 3, pero f de x sub 3 nos dio .4439, .4439 más el f de x sub 4 que nos dio .33, entonces más .33. Entonces todo esto, al hacer todos estos cálculos, .25 entre .3, eso nos dio .08, y todo esto que está entre corchetes, eso dio exactamente 7.296. Por tanto, al multiplicar el punto 0.8 con 7.296 nos dio un resultado de .583. .583. Quiere decir que este es el resultado de esta integral definida por aproximación utilizando el método de la regla de Simpson. Esperando que lo hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Ahí les va a quedar unos ejercicios de tarea para que ustedes lo practiquen en el folleto, y de esta parte solo vamos a trabajar este ejercicio, pero en el folleto ya hay otros ejercicios resueltos. Esperando que hayan comprendido, ¿verdad? Gracias por su atención y nos vemos prácticamente en futuros videos.